Mientras la gente se retira de la sala, nosotros queremos darle introducción a esta nota porque empezamos un poco al revés. Hoy vinimos a ver la obra Clarissa Dalloway, aquí en el Teatro Finisterra. Vamos a ver cómo conversamos con los protagonistas, con parte del elenco y con la directora. Había una vez una monarquía, un castillo y muchos dramas. Teleseries de todos los tiempos, series que te atrapan, películas imperdibles, contadas por ellos. Tus dramáticos favoritos ya están contigo. Aquí comienza Reyes del Drama. Estamos con Álvaro Espinosa, quien es parte del elenco. Bueno, ¿cómo estás, Álvaro? Primero que todo. Bien, como se puede estar antes de función, bien nervioso y todo, pero contento y agradecido que estén acá también. No, nosotros agradecemos que se den el tiempo para conversar con nosotros. Y Para matar los nervios. lo primero que nos gustaría saber, ¿cómo es este regreso? ¿Qué sientes por volver al teatro después de tanto tiempo? Estoy feliz, ¿cachai? Por fin ya un poco más. 4 funciones a la semana, 3 semanas. Parece poco, pero en el contexto hoy día es una gran temporada. Y ya llevamos recién 2 días, pero ha venido harta gente. Entonces Claro. volver a ver gente en la platea, sobre todo el teatro es un lugar de encuentro. Y El es estreno muy tuvieron bonito. sala llena. Claro, no llena, pero sea, prácticamente, y todo comparando agotado. con cómo ha venido dándose todo, sí, o sea, muy exquisito y como que alimenta mucho el corazón. Oye, Álvaro, ¿y nos puedes contar un poco tu visión de esta obra? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que va a ver la gente desde lo que tú piensas? Bueno, Para la gente que no conoce tanto el trabajo de Virginia Woolf, claro, en rigor te podría hablar de la anécdota, ¿no? Pero la anécdota no es de lo que se trata esta obra. Esta obra sucede en un día en la vida de Dalloway y todos los personajes que somos satélites de ella misma. O sea, yo desde el principio decía, todos somos Dalloway. Todos somos aspectos o parte de su pasado y todo, pero aspectos de su mundo interior. Entonces, más allá de la anécdota y una fiesta, todo más o menos se acerca un poco a lo que podría ser como el teatro simbólico. ¿Sí? Porque todos somos algunos aspectos de la vida de ella. Sea súper concreto, parte de su pasado y como ella de alguna manera llega a este día en que hace esta fiesta y se encuentra estos personajes. Y cómo ha metabolizado su vida. Ella en este día hace como un viaje completo desde niña, joven, al hoy y en lo que se ha convertido y como que repasa un poco, es una capitulación de Clarissa respecto de su vida. ¿Y cuál es tu rol, tu personaje dentro de la vida de Clarissa? Yo soy Peter, que en rigor es el gran amor de ella, pero estamos hablando de una época y un contexto en que el gran amor no necesariamente es tu futuro. Claro. Hay muchas convenciones sociales, de clase, política, en que la gente necesariamente vive el rol que debe vivir, más allá de lo que quizá personalmente, orgánicamente quisiera hacer. ¿Cachai? Entonces hay como una tensión entre el ser, el deseo y la realidad, ¿cachai? Más pragmática, más funcional. Entonces, en ese movimiento emocional, sobre todo, es que viaja toda la obra. Perfecto. Entonces, más allá de la anécdota, una obra, yo diría, más cercana a un teatro simbólico, en el sentido de que refleja movimientos emocionales que todos tenemos, este cuestionamiento, a veces respecto de lo mismo que uno hizo, está súper contento con lo que hizo y en otros momentos decir, puta, ¿por qué? ¿Cachai? Yo debería haber hecho esto otro. Entonces, todo ese cuestionamiento sobre sí misma es finalmente la gran trama de la obra. Oye, ¿y tú antes habías leído la novela de Virginia Woolf? ¿Te habías No acercado a esta su en trabajo? particular. Perfecto. Sí había leído textos de ella, otra obra, Orlando, pero esta no la había leído. Algo conocía un poco de la importancia de esta novela, ¿cachai? El mundo interior, el pensamiento de los personajes, pero eso después se ha desarrollado mucho, hay hermosos ejemplos también de esa estructura narrativa. Pero sobre todo eso, y es muy bonito, y es la gran dificultad que tenemos, porque la obra tiene un tono que de alguna manera se acerca al tono de ese pensamiento, y el rol de nosotros es lograr distinguir eso, ¿cachai? Porque aquí lo decimos, no lo estás leyendo, y al decirlo hay una gran dificultad en cómo
lograr que el lenguaje que estamos generando acá se traspase a la platea y se pueda entender de manera nítida cuando un personaje está hablando y cuando está pensando, ¿cachai? Manifestando su pensamiento de manera interna. Claro, los matices, cómo reflejar ese pensamiento, dónde poner los acentos, los colores de casi de cómo uno se timing, expresa. ¿cachai? Del pensamiento versus el texto, ¿cachai? Dialogado. Entonces, eso es algo que en esta obra es bien fundamental, pero muy complicado. Yo creo que este rodaje, hacer funciones, es lo que le va a ir dando nitidez a ese movimiento, porque efectivamente ensayamos 6 semanas para una obra que es súper compleja igual. Entonces ha sido difícil, además, tener un despliegue más o menos importante. Sí, se ve Entonces, gran le sacamos el jugo escenografía. a esas 6 semanas, pero el teatro finalmente empieza cuando llega la gente. Perfecto. Y Oye, esa es la parte linda del proceso, ¿cachai? Cómo se van afianzando los lenguajes, porque se hace con el público. Nosotros aquí hacemos todo un proceso de ensayo, siempre finalmente una preparación. No es teatro esto que hacemos nosotros. Se convierte en teatro cuando llega la gente y ahí empieza. Y puta, en eso estamos. claro, qué bonito sea eso de que no existe, no es teatro si no hay público realmente. No existe el teatro. El teatro es este lugar de encuentro, es lo que pasa entre el público y nosotros. Claro. Nosotros lo que hacemos es todo un dispositivo para que suceda el teatro. Pero el teatro no es lo que hacemos nosotros. Tenemos la posibilidad de estar acá mismo en el escenario y con la protagonista de la obra, Bárbara Ruizta. Aquí, luchando con la cortina. Ahí me acercamos. Oye, bueno, estábamos conversando antes de que la gente nos viera que le ha ido súper bien a la obra. Muy bien, estamos muy contentos por eso, muy agradecidos también, porque volver después de todo lo que hemos vivido al teatro y tener salitas llenas es muy lindo. ¿Cómo es para ti volver después de 2 años de pandemia? Yo creo que hacer teatro siempre es un privilegio. Es uno de los regalos más lindos que yo siento que la vida me da, y más con personajes como Clarisa. Claro, y Clarisa, bueno, para la gente que no sabe, esta es una obra adaptada de 1925, ¿cierto? Que se estrenó de Virginia Woolf. La obra es Mrs. Dalloway y la obra se centra en tu personaje, en Clarisa Dalloway. Sí. Ha sido para ti una gran responsabilidad. ¿Cómo te preparaste para este personaje? Yo creo que, a ver, hubieron varios desafíos. El primero, creo que fue entender dónde estaba, porque la señora Dalloway se mueve desde lo que ella está pensando, desde lo que ella está sintiendo. Y eso es un estado, imagínate todo lo que estáis pensando tú en este momento, entrevistándome por dentro, bueno, ella lo va diciendo. Entonces, es súper interesante como descubrir cuál era su motor, como, porque al principio uno dice, chuta, el vivir del pasado, la nostalgia, no es eso, sino que es el día a día preguntarse, las decisiones que tomé, ¿habrán sido o no las correctas para hoy, para lo que yo estoy viviendo ahora? Y yo encuentro que esa pregunta nos hacemos todos los días. Entonces, al menos yo. Entonces, lo encuentro muy bonito que se refleje eso en un personaje como la señora Dalloway. Hubo una parte muy fuerte de la preparación como de lo físico. Yo soy un poco arrebatada para mis cosas. Y señora Dalloway es una mujer muy elegante, pero al mismo tiempo con una fuerza enorme, muy apasionada. Entonces había que apostar por dónde estaba su fragilidad, si estaba en su cuerpo o estaba en su cabeza. Y con la Constanza decidimos que su fragilidad era su cabeza. Su cuerpo es fuerte, como sus decisiones también. Un trabajo también vocal, trabajé con fonoaudiólogo porque ya lo van a ver, muchos textos. Entonces había un tema con la respiración, con la proyección. Y el otro tema también para trabajar fue cómo hago esto tan mío que se entienda a la perfección, porque puede llegar a ser un texto muy solo narrativo. Claro. Entonces yo tenía como esa obsesión de que cada persona que escuche esto se sienta identificado en algún lugar.
Sí, porque aparte, de hecho lo que nos comentaba Álvaro, que también todos los personajes son un poco Clarisa, o sea, Todos. todo es parte de su vida. Sí. Esta obra se transcurre en el día en que Clarisa va a hacer una fiesta y está organizando esta fiesta, entonces todo ahí se mezcla su pasado, su historia con Sally, su hija. Bueno, esta obra también, y la autora tiene algo muy feminista. ¿Cómo te relacionas tú con el feminismo? Soy feminista eterna. Es imposible no ser feminista, creo yo. Nunca me lo he cuestionado. Para mí es evidente estar en ese lugar. Y lo que me gusta de Virginia Woolf, que pone en Clarisa, en un principio uno puede pensar que Clarisa fue una mujer que se sometió a la sociedad. Y yo, fíjate, lo pienso desde otro lugar. Yo creo que Clarisa tomó decisiones súper racionales. O sea, no se dejó arrastrar por las emociones. Hizo lo que tenía que hacer. Claro, y que desde algún punto de vista uno puede decir, no es tan bueno, y desde otro punto de vista uno dice, bueno, ella lo hizo bien, puso la razón por sobre el corazón. Ahí la decisión de cada uno, por eso el preguntarse día a día, ¿habré tomado bien o no la decisión? Y en tu caso, tus decisiones, ¿cómo las tomas, más con el corazón o con la razón? Con la intuición. Alternativa C. Alternativa C, la intuición. Sí, soy pura intuición, no sé, yo creo que están unidos nomás. ¿Esta obra cuánto dura y cuánto tiempo estás en escena? ¿Cuánto dura? Dura 1h25, 1h30, depende cómo andemos en el día. Y en escena estaré... ¿El 90%? No, la mitad y un poquito más quizás. Ya. Igual es harto. Sí, es Por harto. eso el trabajo ahí con fonoaudiólogos, con todo. Sí. Y de la edición de la obra, porque también conversábamos que es una adaptación, que se lleva incluso, no está llevada a la época actual, pero sí toca temas que hoy en día podrían tocarnos, como por ejemplo, es un Londres que viene saliendo de una guerra, y no sé, pues ahora estamos en un Chile y en un mundo que viene saliendo de una pandemia. ¿Qué otra relación tú crees que puede encontrarse el público cómo es identificarse con esta obra para no sentirla ajena? Porque si decimos, claro, es algo tan antiguo, tan ajeno, Europa, 1925, pero ¿cómo lo sentiste tú? ¿Cómo te llegó? ¿Cómo crees que le puede llegar al público? Bueno, yo creo que sí, hay un lazo inmediato con la pandemia y lo que provocó como en las almas de todos nosotros. Como actriz o como persona no se me hace difícil como acercarme a ese lugar, porque creo que esa es la magia del teatro, como que todo puede suceder y que nosotros contemos la historia, y creo que esa es nuestra pega, el hacer que ustedes se identifiquen y que logren ponerse en los zapatos de que heavy, están saliendo de una Primera Guerra Mundial y Clarisa defiende las fiestas porque quiere dar alegría. Para algunas personas puede ser algo muy superficial y la pueden ver como una mujer bastante básica y superflua, pero ella lo defiende porque ella quiere dar una alegría. Y para mí eso fue un motor súper importante para agarrarme. Claro, ese fue el gancho humano entonces que tú te tomaste. Exactamente. Sí, porque en otras partes la puede incluso describir un poco snob y tal como tú dices, Exacto. como superficial, o sea, va a ser una fiesta y se preocupa tanto de una fiesta. Y a ella le da lo mismo, que piensa en eso de ella al final. Que gana de andarse defendiendo. Yo pienso que Clarisa tenía ganas de defenderse hasta que dijo, ¿para qué? ¿Para qué me voy a defender? Que yo creo que también es como la actitud que tiene que tener uno hoy en día. Es como para que hay tanto odio a veces, tanto hate, tanta crítica, que es como no sirve, para que hay que no vivir sirve. nomás. Sí, yo creo que sirve lo que uno va aprendiendo en un caso puntual, en una situación puntual, nada más. ¿Cómo te sentiste? ¿Tuviste un estreno? ¿Cómo te preparaste? Mira, bueno, el proceso no fue tan largo, pero sí fue un proceso como bastante acotado de trabajo. Ensayamos de lunes a viernes, entonces mantuvimos como un proceso bien apretadito donde todos los días estábamos ahí merodeando, observando y entrando en la obra. Pero claro, suele pasar que siempre sea el tiempo que sea, como que el teatro podría ser
infinito y como que uno siempre llega un poco como ahí justo o desea tener más tiempo, pero fuimos como bien ordenados en relación a ese tiempo. Por suerte tuvimos también el espacio del teatro para poder ya estar montando con días de anticipación, así que fue, te diría, como una llegada, un estreno poco habitual, porque por lo general uno como que llega mucho más apresurado, y tuvimos esta suerte de tener el espacio, ir probando como lo técnico con un poquito más de días de lo normal. Así que, y bien, y ya súper como tranquilos y contentos del estreno, que es como el día clave en que uno dice, ya, a ver, se ve lo que uno ha venido haciendo. Y es bien interesante porque como es una obra de teatro que agarra como desde la literatura, entonces Claro. tiene como un espectro de espectadores un poco más amplio. Y eso me parece súper interesante. Podemos también incluso entrar como en el espacio de los estudiantes, de los universitarios, estudiantes de literatura, o personas, bueno, el espectador, todo espectador que le guste el teatro, Claro. pero tiene como esa... Se unen aquí los fanáticos de Virginia Sí, Woolf, sí. las personas que conocen a María José Navia, que aparte Sí. esta es su primera obra de teatro, Sí. porque ella es novelista, pero esta es la primera obra de Es su primera ella. obra, que es la adaptación De esta novela de Sí. 1925. Nada de fácil. Yo encuentro No, un para nada. trabajo, Es que pero eso así, increíble. conversábamos, porque es una adaptación de una obra de 1925 Sí. que tenemos que traer al día de hoy y actualizar. Sí, Me sí. gustaría saber cuál es tu personaje y cómo te relacionas con Clarisa, la protagonista. Ya, a mí me tocó hacer 3 personajes en esta obra. Tomo el primer personaje que tomo es Lucy, que es la sirvienta de Clarisa, de la casa, y la opción que tomamos dentro de la obra fue que era un personaje narrador. Entonces es como que también un poco va dando como las claves del avance de este proceso del día, ¿cierto? Como del día de la mañana hasta la noche, Claro. que es lo que dura esta obra, esta historia. Entonces tengo ese rol que es quien ve como desde adentro esta vida y que también tiene como su mirada en relación desde su lugar de la vida de estos personajes. Narradora, y hago también a la señora Killman, que es una profesora de historia con como una personalidad bien particular, que se chocan bastante en personalidad y se odian con Dalloway, y es muy cercana también a su hija, entonces también ahí hay como se genera como un triángulo un poco como de relaciones medias chocantes. Y después hago a Sally, que es un personaje que en la historia tuvo como, no alcanzó a hacer un romance con Clarisa, pero sí era una mujer mucho más liberada que Clarisa. Entonces se dieron un beso y para ella le marcó mucho, para ella era como su amiga, pero ahí ella quedó como bien marcada como con este tipo de mujer o tipo de personalidad que sí se daba los permisos que Clarisa no se permitía. Y aparece años después en estas fiestas, después de verse muchos años, y que eran como este triángulo de amigos muy cercanos con Peter, entonces como que Claro, se le genera... es súper interesante igual tus 3 personajes, porque Lucy, que nos comenta que esta ama de llaves o la empleada Sí. de la casa, también está la encargada de hacer la fiesta, de narrar, está como en todo este tras bambalinas, porque la fiesta Sí. es como un eje central de la Exacto. obra. Sí, sí. Entonces, y también habla de la posición social, Exacto. desde el lugar que Sí. tenía Sí, Lucy que de en la hecho obra. la María José nos dice también como que dentro de la escritura de la Virginia Woolf, la novela después de esta como que le dio mucho más protagonismo también como a estos personajes sirvientes que ven también, tienen como su visión del mundo y de las personas con las que conviven también bien particular. Claro, es distinto, es mirarlo desde otro ángulo, Sí. es verlo un poco desde afuera. Sí, y es Y como por algo es la también- narradora, como que Sí, calza justo. Sí. Estamos nuevamente aquí invitados al teatro
y estamos con la directora Constanza Griego de esta obra, Mrs. Dalloway. Clarissa Dalloway. Es una adaptación, ¿cierto? Sí, es una adaptación de la novela de la Virginia Woolf que hizo la escritora chilena María José Navia. Es su primera, de hecho, obra de teatro, porque ella es novelista. Exacto. Y es la primera adaptación y la primera obra que ella hace. Sí. Y a ti te toca dirigir esta obra. Sí. ¿Cómo ha sido para ti la dirección de esta obra? Había leído la novela hacía muchos años, así que cuando me llamaron para dirigir, lo primero que hice fue, antes de leerme la adaptación, me quise leer la novela de nuevo, para recordar la sensación que me producía la novela, y después me leí la adaptación para tratar de comparar las sensaciones que me producían y ver cómo hacia dónde iba la visión que estaba proponiendo el texto dramático de María José. Y sentí que las dos cosas calzaban muy bien. Y eso fue lo primero que me dijo, así internamente sentí, sí, esto está bien, digamos, es una buena adaptación. Me gusta que trató de ser muy fiel a la novela. Y por lo tanto mi trabajo como directora ha estado enfocado a lograr conservar la esencia de lo que yo siento que es la novela, que también está en la adaptación, y por lo tanto eso trasladarlo al escenario. Claro, y no es un trabajo fácil porque también es una novela en 1925 se publicó esta novela, en Londres, para la gente que no conoce más o menos de la obra, o sea, de la novela, está situado en Londres en esa época. Y llevarlo en la adaptación acá a las salas chilenas igual debe ser un poco complicado captando la esencia. Sí, mira, lo que pasa es que hay cosas que yo creo que traspasan el tiempo. Por un lado, hay cosas que sí se relacionan con el momento que nosotros estamos viviendo hoy día. Si tú piensas, la señora Dalloway es un personaje que acaba de estar muy enferma, y en Londres, bueno, y en Inglaterra y en Europa en ese momento había recién terminado la Primera Guerra Mundial y se había provocado muchísimas muertes. Por lo tanto, esa sensación de estar volviendo a la vida tiene mucho que ver con lo que nos está pasando a nosotros ahora después de la pandemia. Claro. De sentir que tanta gente murió, que esta fue casi como una guerra, y que tenemos tantas ganas de seguir viviendo. Entonces, esa sensación, que es un punto clave en el personaje de la señora Dalloway, de las ansias de vivir, de encontrarle un sentido a la vida y de disfrutar, quizás sin saber por qué, pero de disfrutar de las flores, del sol, de los amigos, de la fiesta que ella quiere dar. Claro. Esa sensación creo que hoy se traspasa perfectamente y la podemos comprender. Entonces no tiene tanto que ver, no importa tanto que sea en 1925, porque es algo muy humano el querer volver a la vida después de un tiempo de encierro o de sufrimiento. Entonces, eso por un lado que creo que se mantiene. Y ¿qué otro tema me parece a mí fundamental? Es el tema del monólogo interno, ¿ya? Que esa es como, tú me imagino sabes, que es como lo que marca la obra de Virginia Woolf, o por qué es tan famosa, porque instala estos monólogos internos de los personajes. Y eso hace que la obra también se sitúe en un espacio que yo creo que sigue siendo contemporáneo en el sentido de liberar el pensamiento. O sea, lo que nosotros vemos en el montaje es mucho más lo que los personajes piensan que lo que dicen cuando están interactuando realmente con otro personaje. Claro, entonces eso es interesante también, porque es innovador, sigue siéndolo. Aparte, otra cosa que yo creo también nos traslada a la actualidad es el feminismo también que tiene la autora Virginia Woolf, y que por lo que se caracteriza también. Claro, o sea, aquí hay una mujer que está en discusión con su rol dentro del mundo en el que está. Obviamente, Clarissa Dalloway, es una mujer que de hecho dice, hay una parte en la novela en que dice, ya ni siquiera se llama, ya su nombre ya es el de su marido, es Dalloway, nadie sabe cuál es su apellido soltera. Entonces desaparece, y yo creo que parte de su rebeldía contra eso está en todos los monólogos y en la libertad de su pensamiento. Es la libertad de su pensamiento y todo aquello que ella se atreve a recordar, donde hay también un gesto de independencia. ¿Y qué piensas tú sobre lo que trascendía de una obra que está situada en 1925 al día de hoy? Conversamos, por ejemplo, el tema de la pandemia. En este caso, era un Londres que viene saliendo de una guerra, y es casi un símil con nosotros, que es un Chile que viene saliendo de una pandemia y con ganas de vivir y celebrar. O sea,
uno puede empezar a establecer relaciones bastante directas, ¿no? Contextuales, desde allá al hoy. Pero es sobre todo en el ámbito interno, en el ámbito humano, ¿cachai? Con la psicología de las personas y cómo elaboran su vida. Y eso es permanente, digamos. No creo que haya habido una época en que Claro. eso no sea relevante, cómo uno se ve a sí mismo respecto de los demás. Y las contradicciones que tenemos respecto de lo que queremos y lo que logramos también, ¿cachai? Lo que tú mismo nos decías, el hecho de lo potente que tenía que ser la sociedad que impone su peso sobre los personajes en la obra, que tienen que ser lo que O sea, aquí, la sociedad les por ejemplo, hay dice. personajes. Yo pienso de mí mismo, y lo digo en la obra muchas veces, soy un fracaso comparado con esto, ¿cachai? Yo pertenezco a cierta clase, pero no logro. Mi matrimonio no funcionó, me he casado varias veces, no funcionó, pero éramos los personajes que de alguna manera de jóvenes marcábamos una diferencia, ¿cachai? O política, o más rebelde, Sally era la rebelde y todo. Bueno, corte, pasó el tiempo y Sally se casó con un gallo que tiene un buen pasar, tiene 5 hijos, ¿cachai? Yo sigo buscando, ahora vengo y le digo de nuevo, estoy, me voy a casar con una chica. Como que incluso los que Clarisa se casó bien, socialmente hizo lo que tenía que Claro. hacer, ¿no? Pero está el cuestionamiento de qué hice con mi vida. Y los que éramos un poco más rebeldes, terminamos en la vida en su despliegue nos fue también absorbiendo y terminamos un poco llegando a lo mismo. ¿Cachai? Lograrlo no, pero finalmente llegamos un poco a lo mismo. Entonces, tiene un poco ese discurso la obra de cómo también la vida te pasa, po. Y Peter, ¿cómo se siente frente a ese como fracaso, a ese volver a intentar, volver a Lo bonito de la obra casarse? es que, claro, yo digo que soy un fracaso, pero después digo, puta, no estoy viejo. ¿Cachai? Pero no estoy viejo todavía. Siguiente, puta, mi vida es una mierda. Lo hice mal. Y después, no, lo hice bien. Y están todo el rato, ¿cachai? En esa contradicción que es muy bonita. Como entre uno mismo, tratar de, ¿cachai? Subirse la seguir, autoestima, claro. pero lo bonito es que no es que de respecto de algo digo, oh, esto lo hice bien y esto lo hice mal. Es respecto del mismo elemento que mirado desde un punto de vista, puta, lo hice bien. Claro. ¿No? Y el mismo elemento desde otro punto de vista, el mismo personaje, lo hice mal. Fallé ahí. La dualidad que se nos presenta a todos. Entonces, claro, pero respecto de lo, no es como en esto gané y en esto perdí, es lo mismo. Entonces eso habla mucho de los procesos de la psicología de las personas. Claro, que es lo transversal que hasta hoy día Claro. es atingente y que cada uno, ahí es cuando la relación del público, ¿qué va a sentir al ver estos personajes? ¿Qué va a sentir cada uno cuando vea a Finalmente Peter? todos esos contextos, la salida a la guerra y todo, pero finalmente todo simboliza algún aspecto de Clarisa, ¿cachai? De ese ser humano, de su ser interno también. Entonces, no está solo situado porque en esa época sucedió y los personajes son y Wolf, sino que todos esos elementos finalmente que parecen concretos por el contexto histórico, pero son más bien simbólicos. Si uno los lee como aspectos de ella misma. ¿Cachai? Y una mirada súper interesante, porque en el fondo todos también somos nuestro medio, Claro. y cómo nos afecta. ¿Cachai? Es muy bonito. Oye Álvaro, bueno, nos contabas que ya igual ya habías trabajado harto, seguías en teatro después de la pandemia, sigues con esta obra. ¿Y después de esto qué se viene para ti? No sé, nunca sale el futuro. Yo soy, como actor de teatro, el puro presente. Ya. Y Solo presente. ¿Y algún proyecto ligado, no sé, de televisión, teleseries, No, algo? nada. ¿No? Ahora, yo nunca en mi vida he tenido agenda. Ah, perfecto. Tengo muchos colegas que dicen, hoy tengo una obra este año, tengo una obra. Yo no he hecho nunca eso. Y de hecho, cuando me invitan a hacer un proyecto, me dicen, oye, ya, digo, no sé, ahora estamos en junio, me dice, oye, vamos a empezar una cosa en octubre. Digo, llámame. Háblame en octubre. Yo feliz, pero en general yo soy puro presente y las cosas cuando suceden, feliz. Y si no, hay unas perspectivas, pero no las asumo como verdades, ¿cachai? Perfecto. No creo en el futuro. Me encanta esa visión del presente, como estar muy en el aquí, en el ahora, y el teatro también es mucho eso, Hay un vivir tema de eso. confianza también en vivir en el presente, ¿cachai? Ya estoy viejo, ¿no? Tengo esa angustia. Vivir en el presente, el futuro tiene que venir.
Oye Álvaro, bueno, nosotros para no hacer planes, en el futuro te vamos a estar contactando, pues para poder hablar contigo y hablar un poco más largo y tendido, porque sabemos que ahora te tienes que ir a preparar, entonces, pucha, que nos gustaría mucho tenerte después con Reyes del Drama para conversar, hacer especiales y conversar mucho más, así Cuando que quieran, encantado. te agradezco la gentileza, la amabilidad y el tiempo. Así A que, ustedes, gracias por venir. Álvaro, que invites a la gente, dónde estamos, cuándo pueden venir, las coordenadas. A todos, están todos cordialmente invitados, vengan a ver esta obra, es preciosa, una obra de Virginia Woolf, una dramaturgia bastante bien lograda, digamos, es la primera obra de teatro de la autora. Es un gran desafío meterse con esta novela, está muy lograda, nosotros estamos dando todo lo que más podemos, estamos en la Finisterra, de jueves a domingo, jueves, viernes, sábado a las 8:30, domingo a las 7:30, 7, a las 7 de la tarde, solo hasta el 26 de junio. Tenemos 3 semanas de funciones, así que si pueden, no se la pierdan. Y ya, como dijimos, estreno, sala, o sea, lo más lleno que se podía. Sí, Ayer sí, estamos muy también, agradecidos. de nuevo, harto público. Hoy Y hoy día día también se hay viene, harto público. se viene harto público. Sí. O sea, adquirir las entradas desde ya. Porque O sea, claro, si esto sigue esta tendencia y es tan poco tiempo que hacia el final quizás sea más difícil conseguir entradas. Así que compren las entradas. los invito a anticiparse. Ya, pues Álvaro, que estés muy bien. Muchas gracias. Y Sally también, como tú mencionabas, en la obra, o sea, en la novela tampoco un personaje tan desarrollado, pero lo importante de Sally es lo que nombrabas tú, que tiene Claro. esta relación tan estrecha con Clarissa. Sí. Y para la época también, ¿qué significa? Porque Sally es un personaje Claro. mucho más feminista, mucho más rupturista. Sí, sí, sí. O sea, hoy día sería como la mujer más como contemporánea, pero en esa época era como la loca casi, la loca de patio que está como que porque hace cosas raras, ¿cachai? Que hoy día para nosotros es como demasiado normal, pero claro, en esa época era particular. Pero eso también fue lo que le generaba esta fascinación a Clarissa, que en el fondo de ver esa libertad dentro de este universo de una mujer que no se cuestionaba sus impulsos, sus deseos, y le da Llegaba y rienda lo suelta, hacía, y claro. lo hacía, y eso era algo que ella admiraba, pero se sabía no capaz de poder también ella hacerlo. Entonces, Claro, ahí en la se época generaba- era algo muy difícil porque también Clarissa, una mujer un poco snob, entre comillas, que mantiene mucho también las apariencias, entonces en este contrapunto con Sally que deja Sí. tienda suelta, igual es algo Claro, potente. y además que la cultura también es muy de las apariencias, es muy como lo que se puede hacer, lo que no, lo que está bien visto, lo que no. Entonces también como que hoy día aparecen como esos temas socioculturales que afortunadamente van evolucionando con el tiempo. Claro, evolucionan, pero conversábamos también que es muy transversal, porque hoy en día también hay una mirada muy desde afuera, las redes sociales, el ámbito de lo que se puede hacer, lo Sí. que no se puede hacer. La gente, por ejemplo, en Sí. Twitter es muy buena para juzgar. Sí. Entonces sería casi como la sociedad de verdad. Londres en esa época. Sí, ¿Y sí. tu otro personaje, esta profesora de historia? Esta profesora de historia, Que se relaciona con la Kidman, hija. que es como más, es todo lo contrario, es como muy recatada, yo creo que los 3 personajes de hecho son como, cada una está en un polo, en una vereda, pero completamente distinto, y eso también es muy entretenido hacer. Pero claro, Kidman es como que choca completamente con Clarissa, no se podría relacionar, pero por ni un punto de vista con la Sally, porque claro, presenta a esta mujer muy encerrada, muy poco como de libre, pero que sí desarrolla un intelecto súper activo. Entonces, por un lado también son como, finalmente uno empieza a ver personajes femeninos o mujeres muy complejos. Claro, de hecho la obra tiene personajes femeninos muy complejos. En la Sí. hija incluso la historia del no querer, de estar en este traspaso se supone como de Claro. niñez a adultez, y en este cambio que la hija como que se resiste un poco Sí. a lo que tiene que hacer, a lo que debe hacer una mujer Sí. en esa época. Sí. Y ahí tu personaje, la señora Kidman, ¿qué relación, cómo la orienta en ese caso a la hija de Clarissa?
Ella, bueno, en ese sentido podríamos también como hacer un prejuicio de esas personas como que quieren un poco instaurar su pensamiento y que el otro también lo tenga, que quizás podríamos cuestionarla. Pero claro, trata como de guiarla a que no sea igual a su madre, que para ella es como un ser que está completamente perdido, que lo único que le importa es hacer fiestas. Entonces, claro, son como pensamientos o formas de ser o de mirar el mundo absolutamente distintos. Pero también a la vez para la hija tener una figura femenina tan distinta a su madre también le va a generar como una admiración y un deseo también como por observar y acercarse porque son súper cercanas. Conocer algo que no había tenido Exacto, nunca. sí. Entonces como tener dos ejes ahí del femenino muy polares, muy distintos, pero súper fuertes también como en su convicción. Oye, se ve muy bien interesante y parece que es muy entretenido el choque entre personajes. Yo ya quiero ver interactuar todos estos personajes. Sí, está Nosotros bueno. todavía no hemos tenido la oportunidad de ver la obra, pero hoy día nos vamos a quedar a verla, así que tenemos muchas ganas. Y es interesante igual como pensar que también es un tipo de teatro que creo que hace tiempo no se hacía, que es como una especie... Es muy loco, yo pienso que claro, esta obra está hecha ahora, o sea, esta adaptación... Pero creo que podría encasillar dentro como de las obras de teatro clásico. Tiene como una forma y una quizá arquitectura o forma también como de una especie de obra de teatro clásico. Claro, y tal como mencionabas al principio, también esas ganas de celebrar la vida, de hacer esta fiesta, porque esta obra, bueno, si se puede contar, la novela en sí se sitúa en un solo día, en el día de la fiesta, y el devenir también de los personajes que relacionan con ella. ¿Qué nos puedes contar un poco de esto? Como en resumen, ¿qué es lo que va a ver la gente? ¿Qué es lo que va a ver la gente? Es como tú dices, es el día de la fiesta que organiza Clarisa. Y ella en esta preparación camina por la ciudad, pasa por parques, por las calles de Londres y se cruza con otros personajes que están viviendo, que son, bueno, en parte el otro personaje principal es Septimus, que es un soldado que ha vuelto de la guerra y que está sufriendo de un estrés postraumático que en esa época no tenía cómo tratarse. Los médicos no tenían los conocimientos. Y eso es una de las críticas que pone también Virginia Woolf en la obra sobre el sistema que había y la poca comprensión que había de las enfermedades mentales, de las cuales ella también sufrió. Entonces, tenemos a Virginia Woolf que va caminando por Londres y se cruza con el personaje de Septimus en un parque o en una calle, en una ciudad, y vemos dos experiencias de vida. Una que va hacia el sufrimiento y otra que va saliendo de él. Entonces, los personajes que van apareciendo en la obra se relacionan directamente con estos dos principales. Está el marido de Clarisa, su antiguo novio que vuelve, que la hace tambalear en las decisiones que quizás tomó hace 20 años y con las que hoy día tiene que lidiar o con las que tiene que aceptar ya a los 50, que ya no hay vuelta atrás. Claro. Sobre todo en esa época, exacto, en esa sociedad. Exacto. Entonces todo ese conflicto por un lado y por el otro lado el contrapunto de ella es Septimus, que es este personaje que es incomprendido por la medicina y que no tiene un lugar en esta sociedad. Entonces que va en la dirección opuesta de ella. Y ese es el contrapunto que hay en la obra. Claro, y también como menciona, hoy en día también hay un tema de salud mental. Hoy en día también nos estamos enfrentando a tal vez cosas que en un futuro van a quedar desactualizadas. Entonces también va a lo mismo, la misma crítica de Virginia, la podemos yo creo ver hoy día en la obra y reflejada. Ya hay tres cosas que están pasando. La vuelta a la pandemia, como Exacto. esta homólogo de la vuelta a la guerra, el deseo de vivir, el feminismo y además Exacto. la crítica al mal manejo de la salud mental. O sea, yo creo que es todo un combo entonces, Sí, esta obra. un combo imperdible, diría Por yo. supuesto. Sí, Oye, sí. te agradecemos mucho, no te quitamos más tu Muchas tiempo. gracias a ti y ojalá que todos puedan venir a ver la obra. Los quiero dejar a todos y a todas invitadísimos a Clarisa Dalloway. Estamos en el Teatro Finisterra, de jueves a sábado a las 20:30 horas y los domingos a las 19. Pueden comprar las entradas en Ticket Plus. Es una obra preciosa, llega al corazón, de Virginia Woolf, con un
texto y una puesta en escena muy linda. Vengan a verla. ¡Qué deleite! ¡Qué zambullida! Siempre me ha parecido así, tanta belleza. La felicidad al abrir las ventanas y zambullirse en Burton. En el aire. Tanta calma este aire de la mañana. Como una ola, el beso de una ola. Fría, punzante, estos olores, estos colores. Son como olas que me llevan lejos del odio contra ese monstruo. Que algo terrible estaba por ocurrir. Escuchar esto implica que te quedaste hasta el final. Ya veo, una persona muy dramática. Disfruta nuestros capítulos en Spotify y YouTube. Termina Reyes del Drama.